Sabiduría del cielo, con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Les invito para que meditemos el evangelio de este día, tomado de San Marcos, capítulo 1, versículos del 7 al 11. En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, un precioso evangelio hemos escuchado, donde se nos aclaran muchas dudas sobre el bautismo. Y es precisamente Juan Bautista el que las aclara. La enorme diferencia entre el bautismo que él administra y el bautismo que instituirá nuestro Señor Jesucristo. Juan Bautista dice: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pues muy bien, el bautismo de Juan Bautista y el bautismo cristiano son totalmente distintos. Y muchos, por no conocer esta diferencia, los confunden y creen que es lo mismo. Miremos las diferencias. Primera diferencia: el bautismo que Juan Bautista administraba no es un sacramento. El bautismo de Juan el Bautista es simplemente una señal de conversión. Por el contrario, el bautismo que administra la Iglesia es el bautismo cristiano, y ese sí es un sacramento. ¿Por qué? Porque fue instituido por el mismo Jesús cuando ordenó bautizar a todas las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cambio, Juan Bautista nunca bautizó bajo las tres divinas personas. Y su bautismo, pues obviamente, no lo instituyó nuestro Señor. Segunda diferencia: el bautismo de Juan el Bautista no perdonaba los pecados, era solo un signo de perdón de los pecados. En cambio, el bautismo cristiano, el bautismo que instituyó Cristo, sí perdona los pecados, empezando porque perdona el pecado original con el que todos nacemos. Tercera diferencia: el bautismo de Juan el Bautista se administraba solo a los adultos. En cambio, el bautismo que instituyó Jesús se administra a todos, sin ninguna distinción, si es niño o si es adulto. De hecho, Jesús lo dijo en el Evangelio: id y haced discípulos a todas las gentes, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese que dice a todas las gentes. En ninguna parte dice: bautice solamente a los adultos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y a los niños no. No, eso no se dice en ninguna parte. Nunca el Evangelio dice que el bautismo es exclusivo para los adultos. Lo que el Señor dijo fue: id y haced discípulos a todas las gentes, bautizándoles. ¿Y los niños son gente? ¿Y los niños son personas? ¿Y los jóvenes son gente? ¿Y los adultos son gente? Son gente, y por supuesto los niños son gente. El Señor jamás rechazó a los niños, todo lo contrario. ¿Qué dijo de ellos? Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque los que son como ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes somos entonces nosotros para impedir a los niños que se acerquen al Señor? Se pregunta uno con gran tristeza cómo hay personas que, llevados por interpretaciones erróneas, les impiden a los niños acercarse al Señor. Y hay papás que le impiden que sus hijos se acerquen al Señor, y entonces no los bautizan. Y muchos papás que se dicen católicos, será de nombre,
arrastrado por los errores que enseñan los enemigos de la iglesia, llegan a decir: a nuestro hijo no lo vamos a bautizar, porque no queremos imponerle nada. Mejor cuando crezca que él escoja qué religión quiere tener. Y la verdad, es una grandísima pena que hayan papás que piensen de esa manera. Porque una persona que piensa así, además de reflejar su ignorancia, su escasa formación religiosa, hace ver que no tiene ni la más remota idea de lo que significa realmente el bautismo. No sabe de su grandeza, no sabe de su valor. A los que piensan así, habría que preguntarles: muy bien, si había que esperar a que los hijos estuvieran grandes para que ellos decidieran y no imponerles nada, ¿por qué entonces ustedes ya decidieron por ellos? ¿Por qué no esperaron, por ejemplo, para preguntarles si querían o no querían alimentarse? ¿Por qué no esperaron a que estuvieran grandes para preguntarles si querían o no querían vacunarse? ¿Por qué decidieron por ellos? Si había que esperar a que ellos tomaran decisiones importantes, ¿por qué no esperaron a que estuvieran grandes para que ellos mismos eligieran sus nombres? ¿Por qué entonces ustedes les impusieron el nombre y no esperaron a que estuvieran grandes? ¿Por qué no esperaron a que ellos decidieran si querían o no querían estudiar? ¿Por qué no esperaron a que ellos decidieran si querían aprender a leer o escribir? ¿Por qué decidieron por ellos y los llevaron a un colegio o a una escuela para que estudiaran? ¿Por qué no esperaron entonces? ¿Por qué les impusieron a ellos el idioma? ¿Por qué no esperaron a ver si querían hablar el español o el inglés? Si había que esperar a que estuvieran grandes para que ellos decidieran, ¿por qué no esperaron para que ellos decidieran si querían vivir o no querían vivir con ustedes? Si querían o no que los educasen y los criasen. ¿Por qué no esperaron entonces? ¿Por qué decidieron por ellos y los educaron y los criaron? Como vemos, eso de que a nuestro hijo no le vamos a imponer nada y que sea él el que decida cuando esté grande, es simplemente un pretexto para negarle la gracia del bautismo. Por tanto, no lo olvidemos, hermanos. El bautismo de Juan Bautista no es el bautismo que instituyó Cristo. No es un sacramento, no se administra bajo las 3 divinas personas. Era un signo del perdón de los pecados, pero en realidad no los perdonaba y era exclusivo de adultos. En cambio, el bautismo cristiano, es decir, el bautismo que instituyó Cristo, sí es un sacramento, sí perdona los pecados, se recibe bajo las 3 divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es incluyente, es para todos, es para la gente, es para los niños, los jóvenes y los adultos. Por tanto, si de verdad somos cristianos, es el bautismo de Cristo y no el de Juan el que debemos administrar a nuestros hijos y seres queridos. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.